Bueno, entonces continuando con este ejercicio que van a ir desarrollando en lenguaje C, pues aparte ya entonces de lo que se ha observado de cómo hacer el tratamiento de la información que se va obteniendo de internet. Bueno, en primer lugar fue cómo obtener entonces estos datos a partir de internet, de tener una URL o un recurso unificado que se encuentra entonces en la web. Y posteriormente entonces ya comenzar a trabajar con él, ya con las pues con las variables que tiene el lenguaje de programación C#. Lo siguiente entonces es pues darle un poco más de estilo a esta cosa, ¿no? Todavía hay algunas cosas que quedan en el tintero para hacer to do, pero bueno, lo primero es lo primero. Bueno, sería en este caso lo siguiente es lo siguiente. Vamos a hacer qué cosa. Vamos a generar entonces ahora un proyecto que ya no esté totalmente en la línea de comandos como los dos videos anteriores y el programa que está en el repositorio de GitHub, esperando todavía a que sea modificado por ustedes. Lo siguiente entonces ahora es pues darle algo muy bonito a esta cosa e ir rellenando diferentes controladores de manera automática en este lenguaje, ¿no? C#. Bueno, en primer lugar entonces, para quien no lo haya visto, se les haya olvidado, no le haya interesado y nunca lo vio, etcétera, etcétera, otro etcétera para que se oiga más redundante todavía, vamos entonces aquí en el Sharp Develop, y también de la misma forma es algo muy similar para el Visual Studio, que posteriormente entonces vamos a estar trabajando un poco más con el Visual Studio. Vamos a darle aquí en File, New, Solution, y ahora en lugar de utilizar una aplicación de consola aquí en C# con Windows Application, vamos a movernos a una aplicación de Windows aquí en Windows Application, y le vamos a poner entonces nombre de Recupérame, por Dios. Bueno, vamos a ponerle eso, ¿no? Eso suena así como muy, no sé cómo llamarlo, pero bueno, entonces vamos a estar manejando el .NET Framework 451, que es el que contiene una gran cantidad ya de controladores que nos van a ser de bastante utilidad. En este caso vamos a darle aquí entonces que se genere un directorio de la solución, que todo esté normal, o sea, no hay que hacer ninguna modificación, y creamos. Y ahí está, entonces ya se crea. Nosotros aquí eliminamos esta parte y ahí está. Bueno, entonces este es el texto, el código fuente original que les va a aparecer en el mainform.cs. Y por otro lado entonces vamos a tener aquí en esta pestaña, vamos a tener el código fuente y el diseño. Entonces este es el diseño que nosotros vamos a hacer algunas modificaciones sobre él, ¿no? Donde vamos a crear nuestra bonita ventana, ¿vale? Bueno, para este bonito video lo que vamos a hacer es rellenar lo siguiente. Vamos a ver aquí entonces en Tools, en esta parte de la ventana, vamos a ver aquí entonces en las herramientas, utilizamos el Windows Form. Vamos a darle aquí clic. Deben de darse cuenta que quiere estar en Tools, en esta pestaña Tools, y después posteriormente darle clic aquí donde dice Windows Forms, ¿vale? Que van a ser entonces los elementos que tenemos disponibles para rellenar una forma o una ventana de Windows. Entonces, bueno, lo primero que vamos a poner va a ser una etiqueta, ¿va? Ahí está nuestra bonita etiqueta, no se deja. Como pueden observar, muchas veces entonces aquí dentro de la ventana el mismo lenguaje, o bueno, este mismo editor, la IDE, va a mostrar unas rayas aquí, por ejemplo, para colocar entonces estos elementos de una manera como, digamos, organizada, ¿no? Dentro de la ventana. No organizada, más bien, pues vamos a tener ahí unos ciertos márgenes para estar trabajando con los... ¿cómo se llama? Con todos estos controladores que se llaman. Bueno, ahora bien, entonces vamos a ver lo siguiente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de el archivo que nosotros estamos descargando, que es el de compras de Amazon.
del 2009. Este archivo, bueno, va a estar separado por comas. Aquí ya lo que hice en un archivo de Excel, ya lo, pues como que lo, ¿cómo le puedo decir? Lo rellené. Bueno, lo coloqué de tal manera entonces de que ya se viera entonces cada una de estas columnas de manera así más organizada, ¿no? Ya tenemos todas estas columnas con sus respectivos valores. Entonces, a partir de esto, nosotros lo que podemos hacer, por ejemplo, es localizar ahora el tipo de pagamento, tipo de pago que se va a realizar, ¿no? En este caso vamos a tener entre Mastercard, Visa, Diners también. No sé cuántos aparezcan. Esto ahorita es lo que vamos nosotros a modificar para entonces rellenar con el tipo de pago, con las diferentes variedades que salgan aquí en nuestro controlador. Va que va. Para eso entonces uno de los controladores que nos va a funcionar para esto va a ser el Combo Box, y aquí vamos a jalar Combo Box para acá. Vamos a colocarlo aquí debajo, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Entonces podemos dar doble clic. Híjole, no era doble clic, perdón, porque esto nos va a mandar inmediatamente. Si ustedes dan doble clic sobre cualquiera de estos controladores que están aquí, pues los va a mandar inmediatamente al código fuente que pues que va a decir alguna acción que está en referencia con este controlador. Por ejemplo, al darle doble clic sobre esta etiqueta, nos va a llevar entonces a esta acción que es el level 1 click, cuando se hace un clic sobre la etiqueta 1, ¿no? Bueno, pero eso no era lo que necesitaba. Lo que se necesita entonces es modificar este texto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, de este lado, en el lado derecho de la pantalla, vamos a tener entonces las propiedades de este controlador. Entre varias de ellas, de estas propiedades, hay que ver lo siguiente, o cómo vamos a controlar entonces esta ventanita de propiedades. Por un lado entonces vamos a tener aquí las propiedades que están categorizadas, ¿va? Que tenemos como accesibilidad, apariencia, comportamiento, datos, diseño, cómo está, qué va a hacer cuando tenga el foco y otras cosas, ¿no? Adicionales a ellas. También lo podemos ver aquí dándole clic de manera alfabética, por si no nos acomoda mucho tenerlo organizado por grupos, sino de manera alfabética. Y ya recordamos a lo mejor, bueno, esto empieza con C, ¿no? Ahí búscale con las que empiecen con C. Cursor a lo mejor. Por otro lado, entonces, al tratarse de estos controladores, van a ser tal cual objetos, los objetos del deseo. No son ese tipo de objetos. Van a tratarse entonces de unos objetos que van a tener dos cosas, siempre recuérdenlo: propiedades y eventos, o acciones o métodos. Van a ser las funciones que revelan, o más bien que van a actuar sobre estos objetos, ¿va? Recuerden siempre esto de los objetos. Van a tener dos cosas principales: propiedades y métodos. Propiedades son variables, métodos son funciones. Entonces, dentro de estos métodos, dándole clic aquí en este rayito que aparece, el rayito, vamos a tener entonces que esto nos va a llevar, perdón, directamente a estas cosas. Entonces, este level 1 click viene de aquí. Ahí está. Va que va. Entonces, he ahí la diferencia que vamos a tener entre propiedades y métodos, que vienen muchísimo entonces con esto de la programación orientada a objetos. Esta es una de las ventajas que va a tener esa programación para poder realizar entonces este tipo de pues ventanas, ¿no? O sea, para realizar tal cual ventanas. Cada uno de estos controladores, entonces, ya para resumir, va a ser un objeto que va a tener tanto propiedades y métodos. Y la ventaja entonces de estas IDEs como el Sharp Develop o el Visual Studio es de que nos va a permitir modificarlos ambos dos de manera muy sencilla. Entonces, por ejemplo, aquí en la etiqueta, nosotros lo que podemos hacer es ir a esta apariencia texto, y aquí dice Label 1. Podemos dar clic aquí y modificar entonces esto de
Vamos a ponerle entonces, por ejemplo, forma de pago, dos puntos, damos enter y ahí está, la forma de pago ya se vio modificada, ¿no? Bueno, no la forma de pago, más bien ya tenemos aquí nuestro, se le llama esto, nuestra etiqueta con ese valor. También, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en apariencia y modificar, por ejemplo, la fuente, dándole clic aquí para observar otras propiedades internas que va a tener esta propiedad fuente. Y por ejemplo modificar el tamaño para hacerla, por ejemplo, más grande. Ahí está, la forma de pago. Vamos a mover esto un poquito más para abajo para que ya se pueda observar. Ahí está. Entonces ya tenemos esa parte por ahí. Por otro lado, aquí en fuente, ahí está, fuente, por ejemplo, podemos cambiar este bold a true, que significa que va a ser entonces más en negritas, ¿no? Que va a estar el texto entonces en negritas. Pueden aquí modificar algunas otras propiedades. También se puede modificar, por ejemplo, el color. Vamos a ponerlo hot track y entonces ya se vuelve así como azul, ¿no? Pueden jugar entonces con algunas propiedades, las de apariencia, entonces es de ver cómo se va a, valga la super redundancia, entonces ver este elemento. Y finalmente entonces, bueno, aquí ya tenemos también el, ¿cómo se llama esta cosa? El combo box, ¿no? Ahí lo vamos a dejar entonces esta parte. Vamos a hacer un poquito más pequeña esto. También, por ejemplo, aquí mismo en la ventana, en el main form, en la ventana principal, nosotros vamos a tener sus propiedades y métodos. Una de las propiedades que entonces podemos modificar en el caso de la ventana va a ser, por ejemplo, este del texto. Entonces aquí, por ejemplo, de recupérame, vamos a ponerle, por ejemplo, datos de Amazon, ¿va? Entonces aquí ya se está modificando el título de la ventana, ¿va? Se podría hacer incluso el título de la ventana. Bueno, cambiar entonces esto. Al modificar esto, vamos a modificar entonces el tamaño de que va a salir por defecto dentro de la ventana de los textos. No podemos modificar tal cual acá arriba el ¿cómo se llama esto? El texto de la ventana o el título de la ventana. Va que va. Podemos sí modificar entonces el color de la ventana, modificarlo con una imagen, demás y otras cosas, ¿no? También por ejemplo, podemos aquí modificar el cursor con el que se va a estar moviendo. Vamos a dejarlo por default. Pueden ir entonces ahí realizando algunas modificaciones. También, por ejemplo, se puede colocar aquí el form border style, que es sizeable, que quiere decir entonces que la ventana puede ser modificada. Se puede poner, por ejemplo, que sea fija en 3D. Guardamos y al momento de ejecutarla vamos a tener ya la ventana así, pero la ventaja es de que ya está fijo, el tamaño está fijo y no podemos hacer ninguna modificación, ¿va? Bastante interesante, ¿no? Si ustedes no quieren que se modifique entonces el diseño que ya hayan hecho de su ventana, pueden modificarlo aquí con el form border style, con esta propiedad. Y sugiero entonces utilizar esta de fax fijado en 3D para que se vea una ventana como en tercera dimensión. También se puede modificar de manera así como simple, como una ventana que estuviera pegada al mismo, ¿cómo se llama esto? A la misma ventana de Windows, mismo que nos da el sistema operativo, entre otras cosas, ¿no? Que vamos a tener dentro de esta. Inclusive, por ejemplo, se puede hacer la modificación del icono de esta con el cual se va a presentar. Ya nada más es cuestión de buscar alguno, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí nos está diciendo selecciona algún recurso de un icono. Bueno, parece bastante bien. Se podría poner ninguno, pero podemos también seleccionar aquí un recurso que sea local, importar. Ya nos va a dar entonces aquí una ventana que nos va a decir entonces hacia dónde queremos buscar el icono. Por ejemplo, nos va a salir inmediatamente a la carpeta en donde se está trabajando.
En esa carpeta, bueno, aquí ya tengo un icono que sería un archivo .ico. Hay que tener muchísimo cuidado entonces con esta extensión para que sea un archivo que pueda ser modificado. Le damos aquí en abrir. Ya vamos a ver cuál es la vista de este icono. Al darle OK, salvamos y ejecutamos, y entonces ahora sí nos va a salir el icono de diferente en la ventana, ¿va? Ahorita no tiene ninguna funcionalidad de esto, pero eso es lo siguiente que se va a ver en el otro video. Vale, pues entonces aquí terminamos. Pueden entonces, de manera así resumida, entonces cada uno de estos elementos que están en el Windows Form se va a tratar de un objeto que va a tener entonces unas ciertas propiedades y métodos que pueden ser modificados con lo que se tiene aquí en el lado derecho de la IDE, ya sea en Shark-Develop o también en Visual Studio, que es muy similar. Bueno, entonces hasta aquí lo dejamos. Adiós. No.